Autobiografía de un yogi, capítulo 29. Rabindranath Tagore y yo comparamos sistemas de enseñanza. Rabindranath Tagore nos enseñó a cantar como una forma natural de expresión, tal como lo hacen los pájaros. Bholanath, un inteligente muchacho de mi escuela de 14 años de edad, me dio esta explicación una mañana después de haberlo felicitado yo por sus cantos espontáneos y melodiosos. Con motivo, sin él, este muchacho lanzaba al viento sus armoniosas canciones. Anteriormente había concurrido a la famosa escuela de Rabindranath Tagore, conocida como Santiniketan, remanso de paz, en Bolpur. Los cantos de Rabindranath han estado en mis labios desde mi temprana juventud, le dije a mi compañero. En toda Bengala, aun el más inculto campesino, se recrea con sus nobles versos. Bola y yo cantamos juntos algunos cánticos de Tagore, quien ha musicalizado ya millares de poemas hindús, algunos compuestos por él mismo y otros procedentes de la antigüedad. Conocí a Rabindranath poco después de que él hubo recibido el Premio Nobel de Literatura, dije tras haber finalizado nuestro cántico, y me propuse visitarlo porque admiraba en él su valor nada diplomático para deshacerse de los críticos literarios, agregué ironizando. Con gran curiosidad, Bola me pidió que le contara lo sucedido. Los estereotipados críticos flagelaron con dureza a Tagore por introducir un nuevo estilo en la poesía, le dije. Él mezclaba el coloquio y las expresiones clásicas, haciendo caso omiso de todas las limitaciones prescritas, tan apreciadas por los corazones de los pandits. Sus canciones comprendían profundas verdades filosóficas escritas en términos que conmueven sin hacer mucho caso de la forma literaria aceptada. Cierto influyente crítico se refería a Rabindranath como a un poeta de poca monta que vendía cada ejemplar de sus versos por una rupia. Pero la revancha de Tagore pronto estuvo a su alcance. Todo el mundo occidental le rindió homenaje poco después de que fuera traducido al inglés su Gitanjali, ofrenda lírica, un tren cargado de pandits, incluyendo a aquellos que en un tiempo fueron sus críticos más mordaces, viajó a Santiniketan para congratularle. Rabindranath recibió a sus huéspedes y después de obligarlos a una larga e intencionada espera, escuchó sus alabanzas en un silencio estoico. Finalmente, les devolvió sus propias armas habituales de crítica. «Caballeros», les dijo, «los fragantes honores que ustedes me rinden están incongruentemente mezclados con los pútridos olores de sus anteriores censuras. ¿Hay alguna conexión entre el premio Nobel ahora ganado y su repentina agudeza apreciativa? Yo soy el mismo poeta que antes les disgustaba, cuando humildemente ofrendé mis primeras flores en el altar de Bengala». Los periódicos publicaron un relato de este castigo de Tagore y yo admiré las palabras viriles de un hombre que no se dejaba hipnotizar por la adulación. Fui presentado a Rabindranath en Calcuta por su secretario, el señor C.F. Andrews, que estaba sencillamente vestido con el dote bengalí. Este hablaba amorosamente de Tagore y se refería a él como su gurudeva. Rabindranath me recibió amablemente. Irradiaba de él una apacible aura de encanto, de cultura y de cortesía. Contestando a mis preguntas con respecto a las bases de su literatura, Tagore me dijo que sus principales fuentes de inspiración habían sido nuestros épicos religiosos y las obras de Vidyapati, un poeta popular del siglo XIV. Inspirado por estos recuerdos, comencé a cantar la versión de Tagore de una canción antigua en bengalí. «Enciende la lámpara de tu amor». Bola y yo cantábamos llenos de regocijo mientras caminábamos por los terrenos de Vidyayala. 2 años después de fundar la escuela de Ranchi, recibí una invitación de Rabindranath para visitarla en Santiniketan, con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre nuestros ideales educacionales. Acepté con gusto su invitación. El poeta estaba sentado en su estudio cuando yo entré. Y como en mi primera visita pensé que era el más admirable modelo de un ser humano superior que un pintor pudiera desear.
Su hermoso rostro de noble patricio estaba enmarcado por una larga y flotante cabellera y una abundante barba, ojos grandes y afables, sonrisa angelical y una voz aflautada cuyo timbre era tan dulce que resultaba literalmente encantadora. Fuerte, alto y serio, todo esto mezclado con una ternura casi femenina y con la espontaneidad de un niño. Ningún concepto idealizado de un poeta podría encontrar más digno representante que este gentil y noble trovador. Tagore y yo nos enfrascamos pronto en un estudio comparativo de nuestras escuelas, ambas fundadas en principios ajenos a los cánones ortodoxos conocidos. Encontramos en ellas muchos puntos homogéneos, como la instrucción al aire libre, la sencillez y la amplitud de criterio para el desarrollo creador del estudiante. Rabindranath, sin embargo, ponía considerable énfasis en el estudio de la literatura y la poesía y en la expresión personal por medio de la música y el canto, lo que yo había notado en el caso de mi discípulo Bola. En Santiniketan los niños observan periodos de silencio, pero no se les daba un entrenamiento especial en yoga. El poeta escuchó con grata atención mis descripciones del ejercicio vigorizante y otros energéticos de mi sistema yogoda y de las técnicas de concentración yoga que se enseñan a todos los estudiantes en Ranchi. Tagore me relató sus primeros esfuerzos para educarse. «Me escapé de la escuela después del 5º año», me dijo riéndose, y yo comprendí fácilmente cómo su innata delicadeza poética habría sido ultrajada por la tediosa monotonía disciplinaria de un salón de clases. Por eso abrí Santiniketan, bajo la sombra de los árboles y las glorias del cielo, y se volvió para mostrarme de una manera elocuente a un pequeño grupo que estudiaba en medio de un hermoso jardín. Un niño está en medio de su ambiente natural entre flores y pájaros cantores. Allí puede expresar más fácilmente los tesoros ocultos de su individualidad. La verdadera educación no puede ser inculcada como por bombeo, de afuera hacia adentro. Por el contrario, debe ayudarse a su espontáneo fluir de adentro hacia afuera, desde los infinitos recursos de la sabiduría interna. Expresé mi conformidad con él y añadí: la inclinación de los niños al idealismo, a la adoración y a lo heroico muere con una dieta exclusiva de estadísticas y cronologías. El poeta hablaba amorosamente de su padre, Devendranadh, que le había inspirado en los principios de Santiniketan. Mi padre me regaló este exuberante terreno en donde él ya había construido una casa para huéspedes y un templo, me contó Rabindranath. Yo inicié mi ensayo educativo aquí en 1901 con 10 niños solamente. Las 8.000 libras que recibí por el premio Nobel se emplearon todas para sufragar los gastos de mantenimiento de la escuela. El padre de Tagore, Devendranadh, que fue ampliamente conocido como Maharishi, gran sabio, era un hombre notable, como se hace patente en su autobiografía. 2 años de su juventud los dedicó a la meditación en el Himalaya. A la vez, su padre, Dwarkanath, había sido muy elogiado en toda Bengala por su munificencia y grandes obras benefactoras. De este ilustre árbol ha surgido una familia de genios. No solo Rabindranath, sino todos sus familiares se han distinguido en el ámbito de la expresión creativa. Sus sobrinos, Gogonendra y Abanindra, se encuentran entre los mejores artistas de la India. Un hermano del poeta, Dwijendra, fue un insigne filósofo de gran profundidad a quien amaban incluso los pájaros y las criaturas de los bosques. Rabindranath me invitó a pasar la noche como su huésped. Fue un espectáculo conmovedor el ver por la noche al poeta sentado en el patio rodeado de un grupo de discípulos. Reminiscencias del pasado se agolparon en mi mente. La escena ante mí era semejante a la de las ermitas antiguas, el bienaventurado trovador rodeado de devotos, todos sumidos en un aura de amor divino, mientras que Tagore tejía cada lazo de amistad con las cuerdas de la armonía. De carácter afable, cautivaba el corazón con un irresistible magnetismo, una rara flor de poesía que brota en el jardín del Señor y atrae a otros con su fragancia natural. Con voz melodiosa, Rabindranath nos leyó algunos de sus exquisitos poemas, escritos recientemente. La mayor parte de sus cantos y demás obras fueron escritos para el solaz de sus estudiantes, allí mismo, en Santiniketan. La belleza de sus líneas para mí descansa en el arte de referirse a Dios en cada estrofa.
a pesar de que rara vez mencione el nombre sagrado. Embriagado en la bienaventuranza del canto, escribió: me olvidé de mí mismo y te llamé amigo a ti, que eres mi Señor. Al día siguiente, después de la comida, me despedí con pesar del gran poeta. Me causa gran regocijo el que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional, Visva Bharati, en donde intelectuales de todos los países se han encontrado en un ambiente ideal, donde la mente está libre de temores y la cabeza se yergue en alto, donde el conocimiento es libre, donde el mundo no se ha roto en pedazos por estrechas paredes domésticas, donde las palabras vienen del fondo de la verdad, donde los incansables empeños extienden sus brazos hacia la perfección, donde la límpida corriente de la razón no ha perdido su senda en las estériles arenas del hábito, donde la mente es impulsada hacia adelante por ti, en esferas de pensamiento y de acción en expansión constante, en ese cielo de libertad. Oh Padre mío, permite que mi patria se yerga. Rabindranath Tagore.